Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Días Contados. Hoy, hace un año en Chile, estábamos eligiendo a nuestros representantes en la Convención Constitucional. El sábado, tras 12 meses de deliberación, terminó el debate en las comisiones temáticas y en los plenos y ya contamos con un primer borrador de nueva Constitución, que es este, que tiene 160 páginas y cuenta con 499 artículos. Largo, corto, maximalista, insuficiente, como sea, solo podremos tener una opinión informada y ponderar el trabajo de los redactores si empezamos a leer el texto que, ojo, podría cambiar tras el trabajo de las otras comisiones que vienen ahora. El protagonismo, de cualquier modo, ahora cambia. Ya no lo tienen los 155 hombres y mujeres que llegaron el primer día a la sede del Congreso en Santiago y que con sus acciones, dichos y omisiones generaron toda clase de pasiones en la ciudadanía. Ahora es una responsabilidad de cada cual, de cada ciudadano y ciudadana, leer el borrador que está disponible en múltiples plataformas. No hay excusa para no hacerlo. Habrá que anticiparse a que estos meses campeen las acusaciones de intervencionismo electoral y campañas intensas por el apruebo y también por el rechazo. Pero en lo sustantivo, todos los acuerdos y desacuerdos que hubo en la convención cristalizan en este texto. Según los datos de la encuesta Criteria, ante la afirmación, la convención ha demostrado ser capaz de procesar y resolver las diferencias de opinión. Un 28% apenas dice que está de acuerdo, un 45% en cambio está en desacuerdo. Y la pregunta que nos hacemos con el borrador en la mano es si el desprestigio que se fue progresivamente instalando en torno a la convención influirá o no en la disposición de la gente con el texto. Y lo otro, ¿cuán atados están los destinos del gobierno, del presidente Boric con este órgano? Y si el plebiscito de salida será o no un referendo sobre la primera parte de su gestión. Bienvenidas y bienvenidos. Panelistas más telegénicos de la televisión chilena, empezamos en esta sección que se llama Segundo Piso. ¿Cómo estás, Juan Diego Montalva? Muy bien, Carolina. ¿Cómo estás, Paula Walker? Buenas noches, ¿Cómo muy bien, estuvo el fin de semana? ¿Hiciste algo valioso, entretenido que nos quieras compartir? Ah, hice una cosa súper valiosa. A ver. Fui a ver a la Paloma San Basilio. ¡Ah, no! Paloma San Basilio, que tiene 72 años de edad. Y canta, bueno, un clásico de todas las familias chilenas, Beso a Beso, Qué Paloma hermoso, Infiel. Paloma. ¿Qué es lo que está sonando en este momento? Bueno, ¿Y la cantó? La cantó increíble. Tiene muy buena voz todavía. Buena voz, buena buen percha. Cirujano, buena facha y muy buen cirujano. Es que las españolas en general tienen buen cirujano. pero se ve guapa y baila y tiene... ¿Y sabes lo que hizo? Es un show con mucho jazz. La primera parte, y ella tiene una voz para el jazz, súper interesante. Y luego le compite a Beso, Libre. Libre. Temazo. No, libre, temazo. ¿Y tiene público? Tiene mucho público. Yo ¿Estaba lleno? Estaba lleno. Lleno. Sí. Y el... No eres la única que va a ver para San No, Libre no, tiene... eres la única, Oye, no eres la única paloma. No soy la única paloma. Paloma. Miren la estrofa de Libre. Mire, borra mi teléfono. Guárdate las lágrimas. Oye, No serás el último. Adiós. no, maestra, ¿O no? maestra. Vale. Paula Walker estuvo en Paloma San Basilio. ¿Tú qué hiciste algo valioso, entretenido que quieras Nada. compartir con tu Nada, público? nada. Nada. Que contar. Pero no leíste, no comiste Sí, algo leí, rico. pero no voy a contar el libro que leí porque jactarse de las lecturas de uno. Ya, No, un libro nada. deprimente, entusiasta. Deprimente. Ya, dormiste. Dormí. Ok. Eso es Llegaste Grinch. Grinch. Un poco. ¿Llegaste un poco. poquito Grinch? Sí. Pero Ustedes nosotros me te dicen vamos a eso. tirar para arriba porque somos una especie de hermandad también avenida, ¿cierto? el trío. Oye, yo estuve en un lugar muy bonito en Valparaíso que quiero contarles porque está abierto y cualquier persona puede ir, que es el Club de Campo Don Elías, que queda en Santo Sosa y que es una casona muy antigua que originalmente era de Sarah Brown, que cuando venía de Magallanes, Punta Arena, esta era como su casa de veraneo. Y que es un pequeño palacio muy bonito que está habilitado ahora. ¿Y se abre? ¿Está abierto al público? ¿Se puede entrar? Al público, se puede entrar. De hecho, había como campeonatos de fútbol, hay canchas de tenis que se pueden arrendar. Sí, pero la casa Ay, se Don puede Elías, entrar. ¿por qué Don Elías? La casa está abierta, la casa uno puede entrar. Lo que pasa es que por el COVID no está funcionando como club, pero empieza la primavera y hay pisco sour, terraza, ¿no? Es súper bonito. Y se llama Don Elías porque el crack, Elías Figueroa, que es porteño,
decidió comprarla con un grupo de gente para que no se deteriorara y ahora la tienen como club de campo. Y es Don patrimonio, Elías. seguramente. Totalmente patrimonial, y antes fue la casa de la Caja de Compensación Javiera Carrera, se hacían hartas cosas ahí. Así es que para cualquiera que adore y valore el patrimonio de Valparaíso, por mucho que esté un poquito ahí medio decrépito, mira qué linda esa foto, la saqué yo este fin de semana. Hay un magnolio impresionante. Oye, y hay un sector para niños donde se hacen cumpleaños que es muy, muy bonito. Así que bueno, eso es lo que hemos querido compartir con ustedes, porque los lunes eso hace uno, ¿no? Cuando se reincorpora como a la actividad. ¿Qué hiciste el fin de semana? Vamos a ver, vamos a ver si te va mejor el próximo fin de semana. Aquí comienza Segundo Piso en Días Contados. Oye, podríamos hablar de que este ha sido un súper lunes, porque en materia política, el tema del gobierno con el Congreso, el tema de la convención, el tema de la agenda de seguridad, están ahí como generando mucha noticia. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes por dónde creen que va a ir la semana, lo que va a marcar esta semana con este súper lunes que ya comenzó. Paula. Yo creo que hay una cosa que va a marcar la semana y que marcó todo el día de hoy, y son las declaraciones de la ministra Janet Vega. Ella es la ministra de Desarrollo Social, y en un programa de televisión, en Tolerancia Cero, la ministra aseguró que hay en Chile presos políticos, y evidentemente eso va a marcar toda la semana, porque ya venimos de la semana pasada del mismo comentario de alguien que dijo que habían presos políticos y que tuvo que desdecirse porque, según todo indica, en Chile no existen presos políticos. Oye, y si existiera... Bueno, ya, pero hagamos una cosa. Nunca pensé que la veterana Janet Vega en asuntos de la política, ¿no?, que ha estado tanto tiempo en puestos importantes en los gobiernos de la Concertación, iba a necesitar una asesoría express, pero siempre hay una primera vez para todos. Entremos en materia, porque esto pasó ayer en la noche y llevamos las últimas horas comentándolo. Uno entiende en una debutante o en un debutante en un gobierno insistir con una cuestión que ya había quedado más o menos zanjada, y que el gobierno lo único que trata desde la vocería es dejar atrás, pero sin embargo se tropieza de nuevo con la misma piedra fundida. Sí, yo me imaginé la reunión de hoy día, ¿no? Como de nuevo repetir, oye, de nuevo hablamos de los presos políticos, como ya es tema, no es tema, y en eso hay como imaginar el mapa, ¿no? Yo creo que realmente está muy arraigado dentro. Yo no sé si habrá sido parte del programa, si habrá sido parte de las reuniones en donde se formó el gobierno, en donde se habló de los presos políticos. Porque esto de que cada uno de los ministros, pues son ministros además, no es que sean subsecretarios, no es que sean gente, diputados, parlamentarios, no, son ministros de cartera, o sea, la máxima representante de una cartera. El que habla de presos políticos de nuevo, lo rectifica el otro día. Obviamente Janet Vega sacó anoche un Twitter. Sí, sí, pero no. Y yo creo que igual es bien grave, bien grave que... Porque tener presos políticos pensando en lo que pasa en Nicaragua, pensando en lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Rusia, esos son presos políticos reales que aquí hubo un delito, hay una infracción, no sé si delitos en los casos que no ha sido aún confirmado, claro. Pero indudablemente hay un episodio que motiva que la persona esté detenida, esté en un proceso de investigación, que no ocurre en el caso del detenido político. El preso político es una persona que por su pensamiento, que es lo que pasó con Daniel Ortega en Nicaragua, en donde previo a las elecciones fue encarcelando a cada uno de los opositores. Exacto. Con el fin de que no llegaran a la elección. Oye, claro. Revisemos las declaraciones de anoche en el programa Tolerancia Cero y seguimos con esta asesoría expresa, una veterana de la política. ¿Existen los presos políticos en Chile, a su juicio? Porque cuando fue la ministra en ese fracasado viaje a la Araucanía, habló de presos políticos, que después fue aclarado por el ministro Monsalve. A su juicio, ¿existen los presos políticos? Existen los presos políticos sin duda, y puedo, por ejemplo, poner ejemplos. ¿Actualmente? A los chicos, por ejemplo, que están en estos momentos presos en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos 2 años,
Si no son presos políticos, ¿qué son? Porque en la práctica no han tenido ninguna, hasta ahora Pero, no han ministra, sido enjuiciados. Pero Ya, estamos hablando de esto y no estamos hablando de la confirmación de la querella del gobierno contra Héctor Yaitul, que también lo dijo la ministra ayer, o de las decisiones que se están tomando para avanzar en resolver el tema de fondo del conflicto del Estado con el pueblo mapuche, sino que estamos hablando de esto y nuevamente se le generan problemas a la agenda de gobierno, Paula. Sí, esto se resuelve súper rápido. Se resuelve cuando uno, en los gobiernos uno pasa lista a los problemas que son reiterativos, relevantes y sobre los cuales no hay una sola posición. Yo me acuerdo que en la época de los debates, yo en esa época trabajaba con la presidenta Bachelet, y nosotros sabíamos las preguntas, no porque se las preguntáramos, sino que porque cualquier persona que lee habitualmente la prensa sabe dónde están los nudos para los gobiernos. A partir de ahora, que ningún otro ministro y ministra no sepa que en cualquier lugar donde vaya le van a preguntar: ¿existen en Chile los presos políticos, sí o no? Y por lo tanto, el equipo que corresponda en el gobierno lo que debe hacer es una hojita donde ponga, mire, cuando le pregunten por los presos políticos, la posición única del gobierno. Porque aquí pasa una cosa bien habitual, y es que cuando tú eres autoridad, dejas de ser quien eres y pasas a representar el proyecto del gobierno. El mejor ejemplo, creo yo, es, en este caso, la ministra vocera, ¿no? La ministra Camila Vallejo. Claro. Que dice, mire, yo aquí no estoy como representante del Partido Comunista, yo aquí estoy como vocera del gobierno de Chile. Y como vocera tengo que decir que no hay presos políticos y que esa persona está detenida por un delito. Eso es entender bien el rol de autoridad. Claro, no estar como una especie como de comentarista de lo que tú crees o te late o te tinca respecto de una cuestión tan delicada como la prisión política. A ver, veamos el tuit de Janet Vega, en que poquito después se da cuenta de que había generado muchos efectos y aclara lo siguiente: hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos, debí diferenciar y evitar el malo entendido. A ver, ¿por qué no explicamos un poco, Juan Diego, por qué es grave desde el gobierno afirmar que en el país hay presos políticos? Bueno, tener presos políticos es muy grave. Primero, es una de las grandes cosas en contra de la democracia. Claro, es antidemocrático. ¿No? O sea, si tienes presos políticos no podemos hablar de democracia, te cuestionas la independencia de los tribunales, o sea, además, ¿será este gobierno democrático? No, tiene presos políticos este gobierno, tiene el gobierno anterior. ¿Qué pasa con el presidente anterior? ¿Por qué puso presos políticos? Se abre una caja de Pandora en donde puedes empezar a hablar. Si hay presos políticos, entonces quiere decir que, o sea, ahora todo que tenemos una democracia como... No, o sea, primero no somos democracia, o sea, esa es una de las características del autoritarismo y de los gobiernos que no son democráticos. La diferencia, o sea, lo que marca en toda la literatura, lo que marca la idea de preso político o presa político, es que comparativamente con otras situaciones hay una desproporción en torno a esas personas y suele evidentemente no tener un delito de por medio. Si alguien tiene un delito de por medio, no puedes hablar de prisión política, porque la prisión política es que te detienen o te hacen la vida imposible a partir de solo tus creencias políticas. Ahora, ¿por qué crees tú, Paula, que hay personas en el gobierno que tienen la tentación o la respuesta así como innata, impulsiva, de decir que sí hay presos políticos en Chile en dos casos específicos: lo que pasó a partir del estallido y lo que está pasando en la Araucanía y Arauco? Sí. ¿Por qué hay como ese declive por decir que sí hay presos políticos? No lo sé, pero yo tiendo a pensar de que hay ciertas consignas que venden bien y venden bien para ciertos grupos políticos. Y cuando tú estás en el gobierno, si hay una regla de oro, es que uno en el gobierno gobierna para muchas personas y no para un grupito pequeño de personas. Y tiendo a pensar que lo que sí hay en el caso del estallido social es que efectivamente la justicia ha sido súper lenta y ha sido extraordinariamente laxa la prisión preventiva, por ejemplo. Pero eso no tiene nada que ver con que tú puedas decir que es una prisión
que hay presos políticos. Lo que pasa es que la justicia, y ese es un tema que podemos conversar hoy día o en la semana, se tarda mucho con las prisiones preventivas. Hay muchas causas, es muy lento. En todo orden de delito. Pero eso, efectivamente. En todo orden de causa. En todo orden de causa, y no solamente con personas que tienen ideas que te encarcelan por tus ideas, no porque cometiste un delito. Y eso en Chile no hay. Ahí yo creo que falta una vuelta de tuerca al gobierno en términos de que ellos vienen, y es entendible, el origen de ellos es la movilización. Llevan 10 años movilizándose. Desde el 2011, más o menos, empiezan las movilizaciones duro y parejo, como podríamos decir en términos estudiantil. Y para ellos, claro, debe ser muy duro saber que hay detenidos del 18 de octubre del 2019 que todavía están detenidos. ¿Ah? Coartarle la libertad a alguien, yo creo que es de lo más duro que puede pasar. O sea, y en ese sentido yo soy bastante poco amigo de las cautelares de ese tipo Tremendo. Que limitan o sea, te detienen. Pero claro, de hecho, el gobierno retiró las querellas por ley de seguridad del Estado, fue como lo primero prácticamente que hizo. Entonces creo que ahí hay un tema muy delicado, que ellos se sienten parte de ese grupo que se movilizó el 18 de octubre. Ahora, insisto, las personas que están detenidas hoy día son personas que fueron detenidas en flagrancia o que hay, supuestamente, eso esperamos, ¿no? Hay elementos que... Probatorio, o que podrían vincularlo con actos violentos y ahí está... ¿Y no será, perdona Juan Diego, que en el caso de la ministra Janet Vega, que como decimos es una mujer experimentada en la política de los 30 años, si se quiere, miembro de la Concertación, ¿no estará también este complejo por no haber hecho en su momento lo que después esta generación llegó a enrostrarle? Esta generación más joven diciendo se pudo avanzar en más derechos sociales, se pudo avanzar en disminuir la desigualdad, se pudo avanzar en resolver lo que estaba pasando en la Araucanía, y quizás ese complejo hace como reaccionar diciendo, oye, sí, efectivamente existe esta figura del prisionero político. ¿Será, tú dices, que una izquierdización de gente que estaba más ayornada, que Sí. tiene que responder a una demanda de izquierdización? eso se llama Tal efecto cual. grupo. Tal cual, sí. ¿Que tú crees que dentro del Frente Amplio, dentro Y pasó en el segundo gobierno de Bachelet, hay que decirlo. ¿Ah? Como tratar de sintonizar, y pasó con muchos dirigentes políticos de la centroizquierda, que por sintonizar como con los nuevos grupos políticos más de izquierda, Frente Amplio, básicamente, como que se desdijeron. Yo con esto... Ahora, no Janet tengo Vega es nada una que persona, ver. como tú bien dices, es una persona con una experiencia. Ella fue subsecretaria de Bachelet en el primer Directora de gobierno. FONASA. Fue directora de FONASA el segundo gobierno. Es una persona, a mí me tocó entrevistarla. Ella trabajaba en la Universidad del Desarrollo. O sea, una persona que ha pasado por varios... Transversalmente. Claro. Sí. Muy valiosa. Entonces, sí, no, es en su área. Yo pensé que ella iba a ser ministra de Salud, pero en su área es considerada una de las personas que más sabe, sobre todo el tema de la pandemia. Era una persona a la cual uno recurría para preguntarle. Ahora, lo muchas cosas. relevante siempre en los gobiernos es como... Generalmente se habla del manejo de la agenda, ¿no es cierto? Y el manejo de la agenda significa que los gobiernos puedan hacer oír su voz en aquello que pueden influir. El problema es cuando tú reaccionas porque te metes autogoles, ¿no es cierto? Y este es un autogol. O sea, este es un autogol. El segundo autogol, porque el lunes pasado empezamos O sea, la el semana autogol, conversando. Pero además el autogol de los Marcela presos... Ríos. Marcela Ríos. El la autogol de los ministra presos. Justicia. de Justicia. El autogol de los presos políticos cayó ministra del Interior, ministra de Justicia y la ministra Janet Vega. Entonces, resuélvanlo con un discurso único, porque si ellos quieren seguir adelante con la idea de que existen presos políticos que en este caso tendrían esta y esta característica, y eso lo van a defender, es legítimo, está Nuestra bien. asesoría podría ser que vaya a ver a Camila Vallejo, que ella sabe hacerlo bien. Ella es Ella la que la puede- proporciona la asesoría final. Nuestra asesoría es Que derivarla vaya donde la donde ministra Camila, Vallejo. que Camila Es un- sabe qué hacer en estos momentos. Es un ole. Y que aparezca al lado de su lavanda. Y estamos partiendo la semana también con temas por resolver para el gobierno, que tiene que ver con esta declaración de estado intermedio en la Araucanía, con si consigue o no consigue los votos. Es lo que llamamos la macrozona sur, en rigor, en el Parlamento, pero también con una agenda de seguridad muy intensa después de... Es que esto, francamente, es como en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, que le entraron a robar a su casa en Ñuñoa a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Bueno, y lo otro también, este incidente gravísimo de una escolta de Gabriel Boric, un oficial de Carabinero. Carabineros que termina baleado y fue retenido.
en un día donde temprano en la mañana el subsecretario Monsalve en una pauta anunció que se iba a fortalecer la seguridad del barrio Meix y que se le iba a intervenir directamente con estrategias policiales que hemos visto durante muchísimo tiempo, como el copamiento policial. Es decir, que se pongan una gran cantidad de efectivos policiales para evitar cualquier tipo de conflicto, y también que va a haber control migratorio en el barrio Meix. Todo esto como respuesta a lo que ocurrió el 1 de mayo, que terminó en la muerte de la periodista Francisca Sandoval. ¿Hay en ese sentido una acción concreta, podríamos decir sin complejo, de parte de la Subsecretaría del Interior? Porque acuérdate cómo fue criticada la figura del copamiento policial cuando ocurría los viernes en Plaza Italia en la administración anterior, aunque obviamente es de una naturaleza distinta a una protesta social. Yo creo que el copamiento en Plaza Italia es distinto al copamiento en Meix. Exactamente. Paula. Cantidad versus calidad. Yo creo que necesitamos una policía, no sé si con instrucciones claras o con elementos no solo disuasivos, sino que estrategias de copamiento que permitan cumplir con la misión. Está claro que hoy día los carabineros por sí mismos, dado el clima en el que estamos insertos, no basta un carabinero solo, ¿no? O sea, no basta porque va alguien y igual le pega un peñascazo. Si es que es verdad que atacan a los carabineros. Así es. O sea, no es que se lo inventan. Generan menos temor. ¿No es cierto? ¿No? Es como... Yo no sé si ustedes vieron circuló mucho hace un par de años atrás, cuál era la estrategia de la policía francesa, que rodeaban a los manifestantes prácticamente sin ninguna confrontación cuerpo a cuerpo, los iban desarmando, pero porque pasaba uno entre medio, porque iba uno pero por el lado. Pero acuérdate que para la protesta de los chalecos amarillos hubo mucho trauma ocular en la policía francesa, que tuvo que terminar reconociendo a Emmanuel Macron y pidiendo perdón meses Así después. es. Lo que quiero decir es que no es solo cantidad, sino que calidad en la manera en que tú intervienes en los territorios. Dicho eso, a mí me parece, y eso podemos ahondar en eso, pero yo creo que el gobierno está con el tiempo en contra en torno a la agenda de seguridad. No pueden seguir demorándose más porque las personas en la Araucanía lo están pasando súper mal. Pero esto es un poroto, o sea, porque lo que anunció Monsalve en Meix es una cuestión muy concreta, sin complejo, con el uso de policía, ahora, oportuna, 3 días después de la muerte de Francisca Sandoval. Yo le hice una entrevista a un especialista de la Universidad de Cambridge sobre el tema de seguridad. Y me dijo que el tema más delicado de Chile era que la policía, que la gente manifestaba en contra de la policía, que el objetivo de la manifestación era la policía. Pegarle un paco. Claro, porque me decía, en Inglaterra, el policía tiene que ir a mediar, se junta los días antes, previos a la manifestación, se junta con los organizadores y hace un plan. Se acuerda un plan entre ellos. Eso se hacía antes. Se hace, claro, y eso no se puede hacer hoy día. Y en ese sentido, por eso es tan distinto Plaza Italia a lo que es Meix. Plaza Italia, hay gente que tú puedes, no sé, negociar, es un movimiento político. Lo otro es vandalismo, lo que está pasando en Meix. Es como lo que pasa con los buses del transporte. Los buses son un objetivo para mostrar tu enojo, tu desazón, tu rabia. Los carabineros y las carabineras se han transformado también en un objetivo. Y eso lo hace súper delicado, porque también ellos, como seres humanos que son, cuando se van a meter a algo, la piensan 2 veces. Por supuesto, también. Entonces necesitas estrategias un poco más finas. Ahora, yo creo que ahí le falta, comunicacionalmente, tú, Paula, que eres especialista en ese tema, yo creo que un gobierno tiene que empezar a inocular la idea de respeto a carabineros, la idea de trabajemos juntos por solucionar esto, generar unidad y generar comunidad, ¿no? Sociedad en términos de lograr que todos nos involucremos y empecemos a cambiar la actitud frente al carabinero, que empecemos a tener un rol más activo en las personas, de las comunidades, en el apoyo en seguridad. Por eso el liderazgo del gobierno en el tema de seguridad tiene que ser sin dobles lecturas. Y en ese sentido el gobierno no se puede equivocar. Es decir, el derecho básico que tenemos todos nosotros es a poder andar en la calle, en nuestros barrios, en las ciudades, de Arica a Punta Arenas, sabiendo que vayas a llegar a tu casa sin que te pase más o menos mucho. Pero no puedes salir a la calle, como le pasó a Francisca, que fue a trabajar en una cobertura televisiva al barrio Meix y simplemente no volvió nunca más a su casa. Ese es un punto en que el gobierno tiene un mandato legal
del cual no puede sino apegarse a eso con mucha fuerza, mucha fuerza, y sin ningún tipo de complejo. Oye, creo. bueno, otro de los temas que probablemente marque la semana es cómo continúe la marcha de la economía, cómo pueden ir avanzando los proyectos que pueden aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Ojo que en Coquimbo va a subir 100 pesos el valor del pasaje de una línea de buses que hace el tramo de la conurbación Coquimbo-La Serena, y la senadora Yasna Proboste se preguntaba que qué pasó con el compromiso del Ministerio y del Gobierno, que había dicho que no iba a subir la tarifa del transporte. Bueno, veamos una gráfica, porque se ha estado midiendo en distintas encuestas la percepción que tiene la ciudadanía respecto precisamente de este tema. Con los ingresos de dinero que tenemos actualmente en el mes, pregunta Activa Research, no nos alcanza para todos los gastos del mes en el hogar. Un 45,1% responde eso, y es la respuesta mayoritaria. Nos alcanza justo para todos los gastos del mes en el hogar, 42,4%. Y nos alcanza para todos los gastos del mes y nos queda algo para ahorrar, apenas un 9,8%. También la encuesta Criteria sobre inflación revela el siguiente problema. Al 55% de los encuestados, la inflación le provoca ira y miedo. El 59% cree que los empresarios son los principales responsables del alza de los precios, y el 65% está por reducir el IVA. Obviamente que es un tema que queda servido para, digamos, incidir además en el estado de ánimo de la opinión pública, en el clima de la convivencia social y en el desafío que implica para las autoridades poder resolverlo, ¿no? ¿Un comentario corto, Paula? Yo pienso que venimos de un tiempo con distintos instrumentos que le permitieron a las personas hacer frente al alza de la vida. Es decir, fue la época de los retiros, de los ahorros previsionales individuales, y eso significó que las personas echaron mano a su plata para poder pagar cuentas, ponerse al día. Tuvieron también el gobierno del presidente Piñera finalmente el IFE, que terminó siendo una ayuda universal. Todo eso llevó al calentamiento de la economía, como ya sabemos, pero las personas tenían circulante, tenían dinero y podían hacer frente al alza de la vida. Hoy día, con una guerra de por medio, con alza de alimentos muy notoria y sin retiros y con unas ayudas que todavía está costando echar a andar, no me sorprenden para nada los resultados de las personas. Pensemos que en general en la estructura de ingresos del país, la cantidad de personas que reciben ingreso mínimo es muy alta. Sí, o sea, estamos hablando de al menos un 40% de las personas que trabajan reciben salario mínimo. Oye, casi un 60% cree que son los empresarios que se coluden y fijan precios los responsables de la inflación. Es una distorsión, indudablemente no tiene asidero. Que no tiene asidero, o sea, puede pasar, digamos, pero puede haber corrupción, pero la que da corrupción la Paula afecta al pollo, afecta al gas, ¿me entiendes? Si hay colusión, afecta a ese alimento, porque tú no puedes hacer que todos los alimentos suban de precio porque están coludidos todos los empresarios. Ahí yo creo que indudablemente... Pero acuérdate que hay una investigación del CERNAC igual, que todavía no ha sacado resultados, pero que eventualmente puede haber habido acuerdos para subir los precios en este contexto de inflación, más allá de los casos de colusión. Sí, pero ahí hay un elemento bastante sencillo, que es el hecho del petróleo. O sea, tú necesitas transportar todos los alimentos, y eso indudablemente subió muchísimo. Con la guerra. Con la guerra por el precio del petróleo. Que esta idea tan extendidamente negativa. Ahí hay una llamada de atención al sector empresarial, de que hoy día yo siempre he dicho, en los 90 ser empresario era ser choro, era tener este tipo la lleva. ¿Me entendí? Los 2000 todavía estábamos como que están los emprendedores. Hoy día ser empresario es un cacho. O sea, decir que tú eres empresario, que eres empleador, es casi como que qué maldad hace, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo que tienen que hacer los empresarios por limpiar esa imagen y por verse un aporte. Yo creo que son un aporte y muy abandonar las malas importante. prácticas en primer lugar. Deberíamos hacer unas asesorías express al empresariado. Algunos grupos empresariales. En algunas industrias. Deberíamos dejar nuestro teléfono al final del programa. Yo creo que eso es importante. Oye, yo me encargo del sector privado. No, pero una cosa mínima. Dos verdades siempre en la cabeza de las personas, de todos nosotros. La verdad racional, que por supuesto que no la pescamos, y la segunda verdad son nuestras creencias. Entonces, con la colusión, pollo, remedio, papel higiénico,
Es como decir, sí. Las precio de los personas, buses. el precio de los buses. Las personas nos Farmacia. quedamos siempre con la idea de que Es como decir- finalmente hay colusión. No importa si Pero hay es o no como- hay. En la cabeza de uno, y Es eso como es lo decir más, político lo más jodido. corrupción. Ya. Porque hay casos que habían políticos que estuvieron, acuérdense el caso Coimas, todo. Hay como elementos en el relato de los últimos 20 años en donde se confirma que hay políticos que pueden ser corruptos. La Oye, como nos empresarios vamos que a ir a la pueden pausa. Al regreso vamos a estar conversando con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Antes, WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, saludamos a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Encantada de estar en este nuevo programa ahí, muy interesante. Así que felicitaciones por eso también. Excelente, muchas gracias. Bueno, tú eres la primera defensora de la niñez, una institución joven que tiene muchos desafíos y uno se pregunta, en una pregunta bien cruda, si es que acaso los niños están más protegidos o menos protegidos desde que existe la Defensoría de la Niñez. Y es algo que uno se pregunta a partir de registros como el que queremos compartir contigo. Allá tenemos un monitor A ver. y lo podemos ver, que es algo que sucedió la semana pasada en la población La Victoria, cuando en el Patrón. contexto de una balacera que se produce en el CESFAM, la tía de un colegio, de un jardín infantil, en realidad empieza con esta estrategia. Mira, Un conejito blanco durmiendo está. El cazador se acerca, lo quiere atrapar. Oye, el cazador, a ver, dígame, conejito. Arrancate, arrancate, arrancate. Conejito, arrancate del malvado. esa es la estrategia de las tías del jardín infantil en la población La Victoria frente a las balaceras. Es algo que se repite. Hay que cerrar colegios por las balaceras. Los niños se tienen que tirar al suelo para que les llegue una bala. Es una cuestión realmente conmovedora y para llorar a gritos, porque si hay un aspecto en que podemos medir que una sociedad falla, es en cuanto puede garantizarle la seguridad a sus niños. No sabrás tú de eso, Patricia, Sí. ¿no es verdad? ¿Qué te pasa Sí. con este video? Pasa que obviamente desde una mirada autocrítica que uno siempre tiene que tener en la gestión institucional, uno sabe que falta mucho por hacer, ¿no? Y la Defensoría de la Niñez, yo estoy convencida que ha logrado hacer ciertas diferencias, pero indiscutiblemente falta todavía una comprensión social del valor de dejar a los niños fuera de espacios de violencia. Y esa es una responsabilidad que nos cabe a todos y a todas, ¿no? Que no es propio únicamente de la institucionalidad atender. Y este registro que conocimos y que me parece que, como tú dices, conmueve, pero también enoja muchísimo, no es desafortunadamente el único caso, sino que también, por ejemplo, los jardines infantiles de la Araucanía, en contextos de procedimientos policiales, a propósito de lo que ocurre en esa zona, viven permanentemente situaciones relacionadas con esto. Gases lacrimógenos, allanamientos, balaceras, y lo pongo en perspectiva porque quizás no hemos visto registros de eso. Pero están viviendo los niños esos espacios. La situación que pasa en las poblaciones, donde los niños están expuestos a la violencia de bandas criminales que hay que atacar y que hay que detener y perseguir, obviamente dificulta su desarrollo integral. Y desde ahí, sin duda, nosotros como Defensoría de la Niñez ponemos los énfasis necesarios. Hemos procurado y demandado, no solo de las autoridades actuales, sino que también de las anteriores, el énfasis en erradicar la violencia que afecta a los niños. Pero lo cierto es que vivimos, Carola, en una sociedad violenta. No nos olvidemos que en términos porcentuales, un estudio de UNICEF muy reciente da cuenta de que al menos el 70% de los niños ha sido víctima de maltrato físico-psicológico en nuestro país. Entonces, tampoco es que nos debiéramos sorprender cuando tenemos estos porcentajes de las situaciones de violencia que estamos conociendo. El punto es cómo las detenemos. Y esa es una responsabilidad que nos cabe a todos y a todas. Lo que pasa en los liceos, por ejemplo, también con las quemas de las micro, con una violencia que está instalada. ¿Cómo poder abordar ese problema que también tiene responsabilidad en los adultos, en los mayores, en los apoderados, en los padres y madres de estos niños? Porque cuando uno ve comprensivamente la problemática, dice, bueno, pero es que entonces ¿cómo lo solucionamos? ¿Por dónde partimos? ¿Tendríamos que nacer de nuevo? ¿Tendríamos que dejar de ser la sociedad que somos? Entonces, ¿realmente por dónde se empieza a tirar esa hebra? Y me imagino que es una pregunta que te haces tú y un trabajo que tratas de implementar día a día. Sí, en ese sentido yo creo que lo primero parte por diferenciar lo que es delito de lo que es la demanda asociada al quehacer estudiantil. Y hago esta diferencia porque en general tienden a confundirse. Quemar una micro fuera de un colegio es un delito y tiene que ser perseguido. Y si en ese delito participan adolescentes, hay una ley especial para perseguir criminalmente a quienes teniendo más de 14 años cometen delito, ¿no? Entonces no hay que perder de vista eso.
Pero con esa misma fuerza con la que hay que perseguir la comisión de delito, hay que asumir que quienes han liderado desde el punto de vista edilicio o de otras autoridades el tema educacional no han sido capaces de entender que el desafío pasa por brindar espacios de participación activa de los estudiantes para poder generar sus espacios de demanda y lograr resultados. Cuando nosotros fuimos a conocer la situación del Instituto Nacional antes de la pandemia, llevaban 3 años haciendo peticiones al municipio relacionadas con cosas que para uno serían básicas en términos de lo que implica poder estudiar en condiciones mínimamente aceptables. Y no habían tenido espacio de escucha. Entonces, con esto, por cierto, que no se puede hacer una justificación de hechos delictuales, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí las manifestaciones asociadas a situaciones que ocurren por parte de los alumnos en contextos de demandar de las autoridades decisiones es algo esperable si tú no les brindas espacios de participación. Ya, y si no confían en quienes les pueden dar respuesta, no creen en el diálogo, básicamente. Hay grupos que ya derechamente no creen en el diálogo. ¿Cómo puedes arreglar las cosas? Bueno, ahí es muy difícil y ahí hay que tomar decisiones que implican un comportamiento distinto, porque obviamente la mejor manera de solucionar los conflictos, y ojalá fuera la única, es aquello que implica dialogar. La Defensoría, ¿cómo le va en ese sentido? Sí, nosotros lo que hicimos, particularmente en el caso de los liceos emblemáticos en su oportunidad, fue generar mesas en las cuales nosotros intermediamos. Nosotros tenemos una facultad que se llama la de intermediar entre los niños y las instituciones del Estado para poder resolver sus problemáticas. ¿Ya? Y en ese sentido, yo te diría que tuvimos una muy buena acogida de la entonces intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, también del alcalde Alessandri. Generamos una mesa de conversación y de trabajo con el centro de alumnos y eso permitió ir descomprimiendo de alguna manera algunos tópicos. Y por eso te digo y hago la distinción entre la comisión de delitos y lo que se relaciona con demandas estudiantiles legítimas. ¿Y por qué hago la distinción? Porque en esa mesa evidentemente nadie justificaba los overoles, las molotov, las quemas de buses. De hecho, para el centro de alumnos era una gran dificultad el enfrentarse a personas, porque ni siquiera voy a decir alumnos, porque nunca los detuvieron ni supimos si eran del colegio o no, que generaban acciones violentas porque eso perjudicaba su rol como dirigentes en relación con la posibilidad de hacer cambios sustantivos en lo esencial, ¿no? Ya, entonces la Defensoría tiene este rol de intermediación. Sí. En el caso de los niñitos del Jardín Infantil de la Victoria, ¿qué se puede hacer Ahí ahí estamos evaluando un recurso de protección con la finalidad de generar mecanismos preventivos, pero la verdad es que ahí, si tú no previenes el delito, que es una responsabilidad que evidentemente excede con creces el rol de la Defensoría de la Niñez, lo cierto es que este tipo de situaciones van a seguir ocurriendo. Hoy día lo conocemos a propósito de esta imagen terrible de niños escondidos y con las parvularias tratando de generar con sus propios recursos la mejor manera de protegerlos de esa situación. Pero primero el Estado tiene un deber, que es evitar que eso pase, ¿no? Y eso se hace entendiendo que hay lugares en los cuales la situación es muy problemática, lugares donde las bandas se han apoderado de los espacios públicos, donde incluso en contextos de entregas de obras públicas relacionadas con espacios de juegos, plazas, canchas, finalmente esos espacios han sido tomados por quienes lideran situaciones de crimen organizado. Y obviamente con eso tú lo que redundas o promueves es una desafección, ¿no es cierto?, del derecho que tengo a ocupar mi espacio, con las afectaciones que implica eso en el desarrollo vital de los niños y también de su entorno familiar completo, ¿no? Lo que va profundizando dificultades, situaciones de vulneración y teniendo consecuencias posteriores además muy nocivas, como puede ser el caso del reclutamiento que las bandas hacen de los niños desde muy pequeños para poder tener aquello que el mundo nos dice que tenemos que tener, ¿no es cierto? Mejores zapatillas, mejores teléfonos, y yo no tengo esa posibilidad y la banda me lo ofrece. Entonces, la contienda es desigual, pero no por eso hay que dejarla de lado y hay que pelearla con toda la fuerza sin tener el temor de enfrentar a la delincuencia. Creo que ahí falta mayor claridad, contundencia en lo que implica la persecución del delito asociado a que la impunidad genera también un impacto en términos de la imposibilidad de prevenir. Tú trabajaste harto tiempo en la Fiscalía Nacional, fuiste encargada de la unidad de víctimas de la Fiscalía Nacional. ¿Cómo has visto a este gobierno, el gobierno del presidente Boric, que yo sé que tú tienes una afinidad con qué sé yo, con los personeros del gobierno, en el manejo precisamente de la agenda de seguridad? Yo creo que ha habido un posicionamiento muy importante del subsecretario de Prevención del Delito. Me parece que está tomando con mucha claridad lo que tiene que ver con el valor de lo local y lo territorial. Eduardo Vergara. Eduardo Vergara, en el sentido de interactuar permanentemente con las necesidades que los municipios están teniendo en esta materia, porque obviamente la realidad de un municipio de la región metropolitana no es la misma de un municipio de otra región. Incluso en la misma región metropolitana las situaciones son muy disímiles.
Eso me parece bien, pero creo que también... Pero tampoco es como que lo hayamos visto tanto, Eduardo Vergara. No, más que verlo, por lo menos en el contexto de lo que yo me ha tocado interactuar con él, a propósito de mecanismos de prevención, donde nosotros hemos enfatizado la situación de los niños. Está trabajando, creo te que consta. hay un tema de trabajo ahí que se ha hecho y que se ha procurado hacer en serio. Ok. Me parece sí que ha habido cierta situación errática en relación con el ejercicio imprescindible de la persecución penal. Ponte tú a propósito de el piedrazo al presidente en Coquimbo, creo que ahí se realizó una mala decisión en términos iniciales al no presentar una querella inmediatamente, porque acá hay que ser muy claros en el mensaje. El delito no debe tener cabida en ninguna instancia. También a propósito de la visita de la ministra del Interior a Temucuicui, donde también se trató o se realizó una bajada de perfil, por decirlo de alguna manera, y a mí me parece que cuando empezamos en esa lógica, el debilitamiento de la concepción del Estado ejerciendo la obligación que tiene de perseguir la comisión de delitos puede ser muy delicado, porque el mensaje puede ser confuso para la ciudadanía, y eso gatilla que en definitiva haya gente que crea que esto es al lote y que se puede hacer cualquier cosa y que a nadie le va a pasar nada porque resulta que el sistema penal no funciona. Vamos a profundizar en otros temas después con Juan Diego y la Paula en el mesón, Patricia, pero hablemos un poco los minutos que nos quedan del ex Sename, que ahora es el Servicio Mejor Niñez, y que se, instaura, se promulga en el gobierno anterior del presidente Piñera. ¿Cómo ves que va funcionando eso? ¿Cuáles son los pendientes? ¿Y es efectivamente un servicio que permite decir no más Sename? Hoy día no. Desafortunadamente, lo que nosotros en la tramitación legislativa como Defensoría fuimos anunciando, o más bien planteando en términos de la necesidad de que fuera un cambio no solo de nombre, sino que sustantivo, hemos revisado y en razón de nuestro rol observado que los cambios profundos no se han producido todavía. Seguimos en una dinámica en la cual se entiende casi como único responsable del devenir personal de los niños que están en el sistema proteccional al propio servicio, en circunstancias que es una responsabilidad del Estado en su conjunto. La creación de las residencias familiares, que es como el ícono más visible de un cambio positivo, por cierto, porque entre el CREAD y la residencia, que es una casa bonita, con menos niños, etcétera, con más personal, indiscutiblemente eso es un estándar necesario. El punto es que si tú no abordas a ese niño en su integralidad, en sus dimensiones de salud, educación, acceso a cultura, deporte, sigues teniendo las brechas que una casa no va a resolver, ¿no? Y por lo tanto ahí ha habido muchas dificultades, porque en el fondo el modelo de intervención, para poder evaluarlo, tiene que funcionar de manera real y efectiva, y eso todavía no se produce, y es un desafío enorme el que se tiene a propósito ahora de la reciente promulgación de la Ley de Garantía, de entender que el desafío del Estado pasa, por una parte, por prevenir las vulneraciones, pero para que luego, en aquellos casos en que no vamos a poder prevenirlo, porque ningún país ha evitado o ha logrado erradicar absolutamente las vulneraciones a los derechos de los niños, cuando el sistema intervenga eficientemente. Y seguimos viendo vulneraciones a derechos, seguimos viendo espacios donde la interacción y la coordinación no es real, seguimos viendo cómo Senda no entrega tratamientos en consumo de drogas, seguimos viendo cómo Salud no es capaz de atender la situación de salud de los niños que están en ese sistema. Y desde ese punto de vista, lo que hoy día podemos decir, y es lo que yo voy a decir la próxima semana en el Comité de los Derechos del Niño, a propósito de la revisión que se hace del Estado, es que nosotros sufrimos una investigación que es vergonzosa, es realmente inaceptable. Chile como firmante de la Convención de los Derechos del Niño del año 90. Claro, y la investigación que hizo el comité declaró que en Chile se habían violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños bajo cuidado del Estado por más de 30 años. ¿Y tú crees que eso no ha cambiado hasta ahora? No ha cambiado en los términos sustantivos que debiera haber cambiado. Entonces hay que seguir presionando porque esos cambios sean con el sentido de urgencia que el propio presidente Boric ha declarado persistentemente, no solo como presidente, sino que también desde su rol como diputado, el que ejerció con anterioridad. ¿Y por qué no se han realizado los cambios? Porque la estructura del Estado no logra gestionarse en función de los derechos de los niños. Entonces seguimos en la línea de, es que Salud tiene que coordinar. Mira, Carola, yo vengo hace 6 meses diciéndole al Ejecutivo anterior, Ejecutivo nuevo, un flujo de trabajo, una cosa tan básica, como si un niño tuviera una crisis en una residencia, ¿qué hace ese educador? ¿A quién llama? ¿Con quién interactúa? ¿Cómo se atiende inmediatamente? Te dicen que los flujos están, pero en concreto, cuando a mí me llaman en la noche para decirme que hay un niño en una situación, te das cuenta que ese flujo no existe. Claro. Por mucho de que discursivamente nos digan que están. Entonces,
Mira, yo siempre digo esto cuando procuro explicar esta situación. Hay temas de plata, obviamente uno quisiera que todos los sistemas tuvieran más recursos, pero acá hay mucho de gestión pública eficiente en función de los derechos de los niños y no en función de lo que las instituciones necesitan, requieren, demandan Por supuesto, para poder actuar. que es secundario y además no Por pasa supuesto. por acuerdos políticos Por ni por supuesto. trámites legislativos. Solo. Exacto. Te acompaño que nos pongamos, o sea, te pido que nos pongamos de pie Bueno. y me acompañes al mesón. Para allá Voy a vamos. aprovechar de preguntarle a Patricia Muñoz en este momento de tanta cercanía. ¿Te gustaría ser fiscal nacional? Sí, obvio. ¿Te gustaría? Pero si eso es una declaración mía de hace como Está en 20 campaña, años. está en así que- campaña oficialmente la abogada. Vamos a tener que no es traer a todos ninguna- nosotros. No es ningún misterio, oye. Sí, pero después esta hace la misteriosa. No es una sesión de campaña. así que- Adelante, Paula Walker, Juan Diego Montalva. Don Juan Diego, doña Paula, Aquí ¿cómo estamos, están? don Logré Patricia sentarme Muñoz. sin mayor dificultad. Estupendo. Sí, Oye, ¿nos van a empezar a exigir que traigamos los otros candidatos o candidatas? No, pero sí, todavía falta mucho para eso. Primero hay que Falta, ser falta. candidato real y eso todavía no pasa. Ya, pero- ¿Qué se necesita para ser candidato real? ¿Qué hay que Ser hacer? abogado, Aplicar. tener más de 40 años, tener más de 10 años el ejercicio Pero tú no tienes profesional. más de 40 años y estás esperando. Estás Agradezco el piropo, pero estoy bastante excedida de los 40. ¿Quiere ser Desafortunadamente. fiscal nacional, Patricia Muñoz? Ay, bueno. ¿Quiere o no quiere? Sí, siempre he Quiere. querido ser la primera fiscal nacional mujer, es verdad. Eso yo ya lo he declarado muchas veces desde que estaba en la fiscalía, así que no es ningún misterio para nadie, la No es verdad. ninguna novedad. Ok. Bueno, profundicemos en otro de los temas que ha sido preocupación tuya, que es el estatus con el que queda la Defensoría de la Niñez en el borrador de la Constitución, que en algún momento te preocupó que ni siquiera pudiera estar. ¿Queda con más atribuciones o menos atribuciones la Defensoría? Sí, de hecho, cuando me presentaste dijiste la primera defensora de la niñez y yo iba a agregar, y casi fui la última, porque la verdad es que estuvimos bien cerca de desaparecer como institución, lo que me parecía y nos parecía como institución muy, muy complejo. A propósito de la creación de la Defensoría del Pueblo, obviamente ustedes saben que es una institución que pretende velar por los derechos humanos en general. Pero lo que ha quedado demostrado, y es lo que nosotros sostuvimos ante la convención, es que en términos generales de la evidencia, cada vez que una Defensoría del Pueblo subsume, por decirlo así, los derechos de los niños, los derechos vuelven a invisibilizarse. Se pierden. Y volvemos a la dinámica en que no hay presupuesto para abordar la situación, en que tampoco hay mucha preocupación, y por lo tanto nos parecía esencial que, además, una institución que ustedes deben saber, la sociedad civil luchó por años para tener una institución autónoma de derechos humanos especializada en niños, niñas y adolescentes, a solo 3 años de su existencia, cuando ni siquiera hemos tenido el presupuesto conseguido para instalarnos en todo el país, desapareciera, y eso implicaba desde nuestra perspectiva una regresividad que en derechos humanos está prohibida, y afortunadamente, y debo decirlo acá con mucha claridad, a propósito de una indicación de la derecha, de la ex subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, Ya. del convencional Corsi, Mayol, Labra y Hurtado, Ya. y Baum. A la derecha dura. Por eso lo digo, y creo que es importante decirlo, porque en el fondo para mí fue bien llamativo que una convención que se planteaba en términos mayoritarios desde una estructura donde los derechos humanos eran esenciales, no mirara esto con la lógica que les estoy explicando. Y que ¿no? proviniera del sector de Y derecha. que finalmente sea la derecha la que propone esta indicación, se aprueba, y estuvimos así, a un voto de que se cayera, pero finalmente el voto. Pleno lo aprueba, y hoy día estamos en una situación en que la Defensoría de la Niñez tiene un rango constitucional, al igual que la Defensoría del Pueblo, con algunos problemas y complicaciones, me parece a mí, de cómo las normas de transitorias van a generar este enlace, porque a la Defensoría del Pueblo se le entregaron atribuciones de fiscalización que ¿Y la ustedes? Defensoría de la Ah, que Niñez ustedes no no tiene. tienen. ¿Y por qué no? Entonces, porque nuestra ley, y porque además en términos de los principios de París en general, las instituciones autónomas de derechos humanos no fiscalizan. Para eso están las contralorías u otras instituciones. Lo que nosotros hacemos desde esa óptica es recomendar y pedir modificaciones al quehacer estatal. Bueno, pero acá se genera ese problema, ¿no? Que la Defensoría del Pueblo tiene la fiscalización y la Defensoría de la Niñez no. Obviamente, Habrá que pedirlo. la revisión implica una modificación de nuestra ley, que es la que hoy día rige el quehacer institucional, para determinar si es que en realidad la fiscalización es algo que debiera tener la Defensoría de la Niñez o no. Otro tema es que ya la Defensoría del Pueblo la tiene, y ahí hay un desafío de cómo interactúa también con la Contraloría a propósito de los roles institucionales
que se deben tener. A mí Claro, me parece porque que es un tema lo que quedó delicado. en el borrador de la Constitución es una Defensoría del Pueblo, que es lo que ahora es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que lo conversábamos con la Consuelo Contreras, con algunas modificaciones, pero igual a cargo de un órgano colegiado, a pesar de que la aspiración del instituto era tener como una gran orgánica de derechos humanos de la cual dependiera la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez, la Defensoría de la Naturaleza, lo que sea, pero quedó la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez, con autonomía, en fin, para la defensa de los tratados firmados por Chile, etcétera, y la Defensoría de la Naturaleza. Y hay que ver eso en la práctica, cómo se traduce, porque le dejan harto a la ley también en el enunciado de la norma. Paula. ¿Dónde sufren más violencia los niños y las niñas? ¿En qué ámbitos sufren más violencia? Hoy día hay evidencia para sostener que en el ámbito familiar sufren violencia, en porcentaje lamentable. Yo comentaba hace un ratito, ¿no es cierto?, este estudio de UNICEF, donde precisamente casi un 70% de los niños han sido víctimas de maltrato físico o psicológico, o ambos. En su propia familia. En sus propios contextos familiares. Y por eso yo decía que acá el desafío pasa por una lógica donde la institucionalidad tiene un rol, pero es indiscutible que ese rol no puede jugarlo sin entender la importancia de empezar a modificar constructos sociales en relación con la violencia. ¿Somos violentos los adultos con los niños en Chile? Sí. ¿Más que en otras partes? No, obviamente hay países donde eso es menos, pero lo cierto es que es una comparación que yo creo que no nos debiera llamar a hacerla, sino que más bien a modificar nuestras propias conductas. Lo pregunto por si es un asunto cultural muy arraigado, a diferencia de lo que puede pasar en otras sociedades. Somos violentos y somos autoritarios. Sí. Además, Y esta cosa de la participación, autocéntrico. de la participación de los niños. Ayer hubo en La Tercera hay un artículo, no sé si lo viste, que eran tres personas entrevistadas, 2 de ellos eran reos. A propósito de la violencia. Sí. Y 2 de ellos eran reos y los 2 habían sido abandonados cuando eran niños. Uno había sido dejado en la Ciudad de los Niños, que yo no sé si todavía existe. Pero Sí, es una fundación. Sí. Sí, la Ciudad de los Niños, y el otro había sido pasado a unos tíos que los maltrataron mucho. Pero el abandono de los niños, y en eso quería preguntarte, ¿qué país es un ejemplo de gestión, de manejo de ese abandono en la infancia? ¿Cuál es el patrón que utilizas de comparación? Nosotros tenemos buenas experiencias comparadas, pero con países que obviamente están, por ejemplo, Irlanda, Noruega. Irlanda. Pero también a propósito de casos bien dramáticos, ¿eh? No es que como que haya sido por generación muy espontánea, sino que más bien a propósito de ciertos aprendizajes relacionados con niños en Pero los países de contextos ejemplo, ¿cuáles son? Finlandia. Finlandia. ¿Y Irlanda. cómo lo Irlanda. hacen? ¿Dónde lo hacen bien? Tienen una estructura que está más bien asociada a la forma en la que nos relacionamos desde los adultos con los niños, desde una comprensión que les reconoce a ellos su condición de sujetos no inferiores a los adultos, sino que más bien en un contexto donde la construcción intergeneracional es valiosa, ¿no? Y acá en general nos cuesta eso, por lo que tú dices. Más que el autoritarismo, que es una realidad muchas veces, también está el adultocentrismo, donde en el fondo creemos que la posición que tenemos los adultos es necesariamente mejor que aquella que nos pueden plantear los niños. Y es indiscutible que cuando no logramos entender el concepto de autonomía progresiva en una responsabilidad que también incide directamente en el rol que yo como padre, madre o adulto responsable tengo para ir formando a esos niños, para ir generándoles las posibilidades de que ellos mismos ejerzan sus derechos de manera personal, lo que hago es renunciar a esa posibilidad y quedarme con la alternativa donde el mandar, el disponer y el desatender la opinión es como si fuera el éxito, en circunstancias que obviamente las posibilidades de llegar a espacios de maltrato desde ese mecanismo es más fácil que desde el otro. Y además hay un impacto que creo que es importante relevar en esta conversación, que es un concepto que es la transgeneracionalidad de la violencia. Este estudio de UNICEF refleja muy claramente cómo los niños que son criados por quienes fueron maltratados cuando eran niños, obviamente tienen Son más maltratados. posibilidades de ser maltratados. Y maltratadores. Y hay una lucha, fíjense, muy importante de los papás que han sido víctimas de maltrato, de no replicar comportamientos que a ellos les afectaron. Lo natural es Pero hay replicarlo. mucho de la naturalización de ese comportamiento. Lo Entonces, usas como una narrativa al final, o sea, Exacto. es tu manera de resolver conflictos. Porque a no te coscacho, enseñaron otra. Exacto, a Oye, golpe, ahora- a coscacho. Perdona, tengo la siguiente pregunta. Cuando yo, y a partir de lo que yo creo que cualquiera puede recordar de cuando era chico. Cuando yo era chica detestaba la autoridad. Era súper rebelde, me cargaba, que me castigaran, que me ordenaran, que me Hasta el dijeran, día de hoy. na, na, na. No lo habríamos imaginado. solo cuando eras chica. Te voy
terrible. Pobre No lo habríamos madre, imaginado pobre nunca. padre, mis santos padres, incluso las profesoras también. Pero bueno, es una cosa que es propia del rito de paso, quizás, de la niñez a la adolescencia, a la juventud, etcétera. Pero finalmente, uno cuando es adulto entiende cuál es el rol de la autoridad, ¿cierto? ¿Qué pasa con el principio de autoridad hoy día en Chile? ¿Qué pasó para que llegáramos a un punto donde esta prácticamente no se reconoce por los sujetos jóvenes? ¿O estoy generalizando? Yo creo que es una generalización. Creo que es una manera en la que desde el adultocentrismo Sí, te se ha resguarda. procurado plantear a la juventud. En mi experiencia, que una de las grandes gratificaciones que tengo en este rol es poder interactuar con muchos niños, niñas y adolescentes. A mí me parece que el aporte de los adolescentes es significativamente relevante Pero si lo espérate, pudiéramos escuchar más. tú dices que no hay una crisis de autoridad. Sí, pero que yo es creo una que la idea crisis de adultocentrada. autoridad es una crisis de autoridad provocada por los adultos, no por los jóvenes. ¿Ya? Porque No, los porque adultos no han pueden. renunciado muchas veces Sí, a su rol. sus deberes y a sus roles. De acuerdo. Y por lo tanto la consecuencia pasa por una reacción de los adolescentes. Pero es una reacción provocada con ocasión de una renuncia que desde mi perspectiva es indebida del rol que yo tengo en términos de crianza, de la responsabilidad que tengo en términos de crianza, donde no puedo desatender el espacio de comunicación y de interacción donde valoro al otro como un otro tan digno como yo. Por en el fondo. decirlo en fácil, papás y mamás son más niños que los propios niños. Muchas veces, ¿no? O sea, son caprichosos, son Los tincados. O sea, papá y mamá, O en tonos adultos o en también. tonos exacto, son tincados. Sí porque sí, no porque no. En O a circunsta- veces digo una cosa y en las mismas circunstancias hago otra cosa. Y los niños y las niñas Obvio. te dicen La cosas como... coherencia. O es como La no seas coherencia. violento, pero vas en el auto peleando con todo Sí. el mundo, Vaya a echándole el chuchar con auto todo el mundo encima. y tenés o sea, que hacer, es y después como- pedís paz a los niños. Entonces, efectivamente, Obvio. los cabros hay Hay una un tema crisis de adultos. de modelaje. Juan Diego. Volviendo al tema del abandono en la infancia, ¿existen estadísticas respecto a cuál es el porcentaje de los niños que son abandonados en Chile? O sea, más que el abandono como concepto es mucho más amplio que el que dejar al niño como en una calle o en un hospital, ¿no? Lo que podemos tener claro es que los niños que están vinculados al sistema proteccional especializado, por decirlo así, están en una situación de abandono. ¿Y De abandono tenemos en términos de que... porcentaje? ¿Qué porcentaje? Sí, no, están? pero son 3.000 niños que están en un sistema de residencias donde deben De que entran y interactuar. salen, Sename. Exacto. Tampoco es tanto como para no poder darle un abordaje. Mira, me reuní hace un ratito atrás con un parlamentario y yo le decía, no puedo creer que como país, que generalmente decimos somos de la OECD y nos gusta como mirarnos como el jaguar de Latinoamérica y no seamos capaces de resolver un problema con eficiencia cuando hablamos de, ya, pongámosle 7.000 niños. 10.000 si queremos. Claro, pero pero somos no un es país que no puede no responderle a esos niños como le responde a los hijos de ustedes. No es posible que sigamos en esa dinámica. En el borrador de la Constitución, a tu juicio, los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes quedan con más protección. Sí. A ver, ¿por qué? Primero, nosotros valoramos mucho que se haya reconocido explícitamente a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en la Constitución. Esa era una de nuestras Ya, eso grandes no estaba. luchas. No estaba. Ya. Niños no aparecían. En la Constitución actual a los niños no los ve. No existen. Y las cosas también importan cuando se dicen, ¿no? No se Berbillon, que es visibilizan, claro. un policía francés, decía, solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente. Yo sigo mucho ese paradigma. Me parece que cuando tú ni siquiera eres capaz de verbalizar algo, no lo vas a ver nunca. Y en ese sentido, la Constitución obviamente recoge eso, recoge los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de alguna manera hace carne la necesidad de visualizar a este grupo de la población, primero como un grupo existente y segundo como un grupo que tiene derechos por el solo hecho de ser persona al igual que nosotros. ¿Ya? Ahí súper bien. Hace la bajada a la ley de garantía, que es la ley actual, pero también tiene algunos valores en sí mismos que asocia, por ejemplo, al valor que le da la familia a la nueva Constitución. Y esto es relevante porque la familia es insustituible. El gran... O sea, no donde se podemos produce perder todo. de vista eso. Y por lo tanto, la responsabilidad que el Estado tiene
de lograr entregarle más y mejores herramientas a las familias para criar mejor es ineludible a propósito de este reconocimiento constitucional. Entonces creo que ahí hay un foco muy relevante que para nosotros es muy valioso y que nos parece que apunta en el sentido correcto en términos de cómo una Carta Fundamental define los lineamientos que como sociedad son los que nos van a conducir. ¿Y una ¿no? autocrítica sobre el rol de la Defensoría hasta ahora? Mucha. La imposibilidad de haber logrado convencer al Ejecutivo de tener la dotación nacional para tener una representación en cada región. No la tienen. No, tenemos solo 5 regiones. Este año implementamos 2 más, Biobío y Valparaíso. ¿Y eso qué significa para los niños y las niñas que viven en esas Mayores regiones? dificultades, porque lo que hemos tratado de lograr es llegar a través de una lógica macrozonal. Entonces, la representación que tenemos en Arica procura llegar a Iquique y Antofagasta, pero Con lo ustedes cual que deja- conocen el país saben, y además son 3 personas en cada Claro. región. O sea, ¿Cómo fue el último, la reforma del Sename que implementó Piñera? Que estuvo la señora Tonda a cargo de eso. ¿Cuál fue el resultado Susana de eso? estuvo antes, la Susana verdad. Tonda, sí. Ella logró hacer un cambio positivo que fue las primeras residencias familiares, que vinieron a transformar los CREAD, que son estos centros muy grandes con una lógica carcelaria absolutamente indebida, en lugares más pequeños, casas más bonitas. ¿Eso se implementó? Y eso se implementó y tenemos varias residencias familiares. El problema es que no basta la sola casa. Sí. Basta una intervención que sea integral y el modelo de intervención, como nosotros lo sostuvimos a propósito de la tramitación legislativa, no era un cambio sustancial. Tanto es así que una de las críticas centrales del Comité de los Derechos del Niño en ese informe que yo te comentaba del 2018, Carola, es el financiamiento para este sistema proteccional, que sigue siendo bajo la lógica de la subvención. Ya, dicho sea de paso, se separa en el proyecto del gobierno anterior la protección de lo que es Exacto. los jóvenes Y de infractores hecho, de ley. Eso ya es una Reinserción Social diferencia. Juvenil está en comisión mixta. Está bien Esperamos trámite, a sí. puertas de su promulgación para relacionarse con los adolescentes en materia de justicia juvenil. Financiamiento Pero para hay- la protección. ¿Tú eres partidaria de que sea con organismos colaboradores o que sea todo del Estado o con filtro o A ver, mixto? yo soy una convencida de que el mundo privado no puede estar excluido del trabajo público. Primera declaración. Dicho eso, creo que hay dinámicas en las cuales el Estado no puede delegar su responsabilidad ni funcional ni en términos directos o orgánicos, ¿no? Y me parece que esta es un área en la que no debiera hacerse esa delegación. Ok. Pero hemos tomado como país democráticamente en un congreso la decisión de que los privados tengan un rol y tienen un rol significativamente relevante, porque más del 90%, el 98% de los hogares son de organismos colaboradores. Mi punto es el siguiente. El Estado de Chile jamás va a poder liberarse de la responsabilidad que le cabe de la vida de cada uno de los niños que están en el sistema proteccional. Y menos con la nueva Constitución. Sea en una residencia de administración directa o de un organismo colaborador. Y lo que no ha sido capaz de hacer el Estado es de fiscalizar eficientemente a los organismos colaboradores, impidiendo que situaciones de vulneración se produzcan. También se producen en las de administración directa. No nos olvidemos que el caso de Lisette Villa, la niña que Ocurre, mataron, por quien condenaron a 2 funcionarias por apremios ilegítimos, Era Sename, era o sea, full Sename. de administración directa. Entonces, No acá es, claro. hay un tema en relación al rol de supervisión y de fiscalización eficiente. Miren, yo la verdad es que probablemente este sea uno de mis temas cuando me tenga que ir a la Defensoría y quizás me dedique a otras cosas. El punto es cómo en Chile somos capaces de implementar políticas públicas con eficiencia. Y ustedes compartirán conmigo que sin evaluaciones serias, que tengan consecuencias Así es. acorde a las evaluaciones, nunca vamos a mejorar. Claro, porque Y es en pura impunidad. infancia tenemos la mayoría de los programas sin evaluaciones de evaluación. resultados, sin evaluaciones de impacto, y en los pocos casos en que la DIPRES hace esas evaluaciones, acordémonos del 2018, el 78% de los programas con evaluación negativa Y y siguen. siguen recibiendo recursos públicos. La Entonces, DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Sí. Hacienda, Sí. ella es la única que hace la evaluación, porque esa evaluación que hace está evaluando cómo se realiza el gasto y si el gasto tiene algún... o sea, es una cuestión económica Exacto, principalmente, sí. no hay una evaluación de tipo... De impacto, de impacto sí. no, social. ellos hacen de los evaluación de niños. resultado de impacto, pero evidentemente en términos Pero en técnicos términos tú económicos. necesitas tener esas evaluaciones de otras instituciones. Claro. Pero el punto es cómo tú gestionas el recurso público, porque en países como el nuestro el recurso público siempre es escaso. Escaso. Entonces Paula. tenemos que gastarlo bien. Quiero volver al tema de los niños, las niñas y también algunos adolescentes en residencia. Uno esperaría que las residencias tienen como por objeto, como decía
Patricia, justamente es devolverle el ambiente familiar a los niños y no tenerlos en lugares como muy grandes y muy masivos, donde entre otras cosas pierden su identidad. Pero hay 3 cosas que me preocupan de eso, preguntarte. Si tienen acceso a la educación en las residencias, y eso significa quién le consigue el colegio, cómo le consiguen el colegio, cómo actúa la comunidad en torno a ese tema. Entonces, lo mismo con salud, es decir, si tienes un ambiente familiar, los niños van al colegio, salen de vacaciones, tienen acceso a la cultura, van al consultorio o al doctor. Y una tercera cosa, ¿qué es lo que pasa con las redes de comercio sexual en torno a las residencias, sobre todo de las niñas? A ver, en términos generales, la educación es un espacio asegurado. El punto es la calidad de esa educación. Hemos conocido casos inadmisibles, inauditos, realmente que uno no logra entender, donde a niños se les ha cancelado o se les ha condicionado la matrícula por estar en residencia, por ser niños complicados. Pero es el Estado. Voy a relevar lo que tú dices, Paula. Cuando entendemos que hay un niño en una residencia, tenemos que entender primero que su familia no está en condiciones de cuidarlo y que hay una decisión del Estado a través de un juez de decirle: usted sale de ese lugar y lo lleva a un lugar donde el Estado es su familia. Por lo tanto, es inaudito que el propio Estado le deniegue el ejercicio de los derechos. O sea, no es sostenible desde ningún punto de vista. En esos casos, por supuesto, cuando ha pasado, se presenta un recurso de protección. ¿Que lo presentan ustedes? En general, tenemos esa posibilidad, si es que no lo hacen otras instituciones que han conocido de los casos. Por lo tanto, yo te diría que en educación se produce otro problema que puede tener que ver con que la educación va a la residencia y no los niños a la educación. Claro. Eso pasa habitualmente en responsabilidad penal adolescente, donde a los chicos se les tiene que seguir educando, pero van. Entonces los niños no interactúan con su entorno, con un entorno real, ¿no? Oye, se nos está acabando el tiempo. Quiero que le respondas a la Paula sobre todo lo de la explotación sexual, porque tiene que quedar una palabra, aunque sea para el proyecto de ley de adopción que sigue en el Parlamento, francamente. Los niños, las familias esperando, eso es una vergüenza. Por favor. Bueno, salud, decirte que hay un tema crítico en salud mental que no ha sido abordado y que por lo tanto sigue representando dificultades muy relevantes, y el consumo de drogas y alcohol. Pega para el gobierno ahí. Pega muy fuerte. Senda, salud, crítico. En relación a explotación sexual, gravísimo, cualquier situación de explotación sexual, pero si consideramos que el pensar en las residencias como un lugar de búsqueda de víctimas es aún más dramático. Con cero protección. En ese caso, ahí hacer el llamado a apurar las investigaciones penales. Nosotros somos querellantes en al menos 10 causas por explotación sexual relacionadas con víctimas y con niños que están en residencia. Solo en 2 hay avances judiciales significativos, uno que estamos a puertas del juicio, otra en preparación de juicio oral, las demás causas sin formalizado. Y por lo tanto aquí hay una necesidad de que las policías y la fiscalía se pongan las pilas seriamente. Y también hay una responsabilidad de prevenir esto. Hay poca detección de la explotación sexual. Ahí debieran poner énfasis mayores de los propios hogares y generar entornos de protección efectiva en ese sentido. Vecinos que desde esa que mirada, avisan, ¿no? O sea, y también el rol de la institucionalidad. Les pongo como ejemplo una residencia que no voy a nombrar, por cierto, pero que no se hizo nada de lo que se tenía que hacer por el Estado y se pone en un lugar donde había una exposición a venta de droga. Entonces tú dices, pero francamente, o sea, ley de adopción, lo último que se nos va el tiempo. Ley de adopción, llevamos 7 años en el Parlamento. La verdad es que uno espera que los proyectos avancen con la celeridad que implican las urgencias que están detrás y de fondo. Y en ese sentido el llamado, y agradezco la pregunta, es al Parlamento para que este proyecto se priorice. Fue muy difícil en la legislatura pasada. ¿Cuál es el cambio que implica este? Este implica un procedimiento distinto, acelera los procesos del tiempo, busca tener una convicción más clara que elimine, por ejemplo, las preferencias entre determinadas personas. Yo, por ejemplo, soy soltera. Para mí es prácticamente imposible adoptar en el contexto de la legislación actual. Por ser soltera. Por ser soltera. En cambio, las personas matrimonios tienen la posibilidad, etcétera. Entonces, lo que acá hace es el cambio de paradigma de que es el derecho del niño a vivir en una familia. No el derecho de los adultos a hacer en relación con ellos una cosa. Y eso ya es un cambio paradigmático importante y relevante que necesita, sobre todo en términos de la celeridad de los procesos. ¿Dónde está? ¿En una comisión? Ahora está en Senado. ¿Y quién supone? Está en el Senado. Vamos a ir a buscarlo. Sí, debiera ponerse en tabla para poder debatir acerca de los proyectos. Depende del Poder Ejecutivo. Ahora está, en todo caso, a propósito del trabajo de esta nueva administración, se le van a hacer indicaciones para poder hacer el ajuste con la ley de garantía
y con la modificación que hay que hacer a los tribunales de familia. Así que ya lo estamos viendo con el ¿Y hay Ministerio una de oposición transversal o hay sectores que se oponen a la Mira, ley? el único factor que ha sido dificultoso en relación con eso tiene que ver con el surgimiento que aparece en paralelo de la adopción homoparental. Ah, ¿Por Ya. qué? Pero, El prejuicio. Porque Pero hay obviamente... Sí, pero es una ley distinta. Es que ese es el punto. Por eso es que vuelvo y relevo el derecho del niño a vivir en una familia. Ya, pero con la ministra de Justicia se está avanzando en eso. Sí, lo estamos viendo con el subsecretario Gajardo, que es quien tiene bajo su responsabilidad la tramitación. Ya hicimos reuniones técnicas y estamos a la espera de la propuesta de indicaciones y con eso deberíamos acelerar el tranco. Esperamos para tener esa ley cuanto antes. Te Muchas sacamos gracias. el jugo. Muchas gracias Es por que la yo hablo como tan visita. rápido, ¿no? Como que Pero sí, le buena sacamos Pabla. el- Ay, perdón. Buena Sí, Pabla, soy tan buena Pabla. Claro, te contaste Muy bien. puros temas importantes. Que te vayas Muchas muy bien, gracias Patricia. por la Muchas invitación. Gracias, Mucho Patricia. éxito en el programa Muchas también. gracias. Pausa y ya seguimos con nuestros temitas de los panelistas a la vuelta en Días Contados. Entramos en la última parte del programa. Nos interesa la mirada de Juan Diego Montalva sobre lo que está pasando a nivel internacional con Vladimir Putin. Sí, no, fue bien interesante. Escuché en un programa norteamericano, lo invitaron a Tony Blair, que es el ex primer ministro británico, que se ha jactado por el mundo, que conoció mucho a Putin y ha dado varias entrevistas contando cómo era Putin. Y un famoso comentarista estadounidense lo invitó a hablar solamente de Putin y fue muy gracioso porque Tony Blair fue el que empezó la guerra en Irak y el 2003. Y él hizo ahí un grupito en que no era no ha pasado muy bien en la historia, que es el grupo de Tony Blair con Bush Con y George con Bush. Aznar, Claro. que no es Pedro Aznar, No, es José Miguel Aznar. José Miguel Aznar, presidente de España. Y ellos fueron los que votaron a favor de la guerra, pero que hoy día está muy cuestionada. Y en ese momento Tony Blair fue muy, muy bestia. A mí me tocó estar en Inglaterra cuando pasó eso. Y realmente el tipo era, realmente como que se chaló un poco, porque venía de varios periodos como primer ministro en que le iba muy bien, había logrado la paz en Irlanda, estaba como, y se asumió como una tarea de organizador del mundo. El Y, ego, el ego. Claro, el ego, y se va, ¿me entienden esto? En defender la guerra, una guerra que después se supo que no habían armas de destrucción masiva, que no había justificación. que no había Pero ¿por qué justificación. son polémicas las declaraciones que hace en el programa GPS de Farid Zakaria? Farid Zakaria. Tony Blair? No, porque siendo una persona que buscó la invasión, hoy día está hablando de Putin, que está invadiendo Ucrania. Él invadió Pero lo Irak. critica. Sí, critica a Putin, pero lo que dice ahí que el Putin que él conoció es muy gracioso porque él dice, el Putin que conocí yo era un pro-europeo, él quería formar parte de Europa. Después le vino un periodo calculador, brutal, racional, un Russian nationalist, dice, como Ya. un nacionalista ruso, y ahora está absolutamente desacoplado, dice, de la realidad. Está cerrado en un círculo, no sabe dónde está, es un tipo como que un monstruo, ¿me entiendes? Que entonces es lo que le pasó a él también en términos guardando las proporciones, pero El lo que le diablo pasó vendiendo a él, cruces un claro, poco. sí, Ya. pero hay algo de eso. Yo creo que obviamente Putin pasó de querer ser el amigo de todos. Después se hizo cargo de la economía y de manejar toda la riqueza de Rusia y hacer estos empresarios amigos, y ahora está en la suya haciendo una guerra que es bastante lamentable. Tremendo, tremendo. Y nada, bueno, errores de cálculo yo creo que el señor Putin, dicen ahora, ¿no? Porque no se dio cuenta de que Occidente iba a reaccionar de manera tan dura contra él, de que los ucranianos iban a pelear con tanta fuerza su independencia. Y estamos en un punto que no se le ve mucha salida, Los ¿no? países bálticos entrando a la OTAN. Está complicado. ¿Algún comentario, Paula, al respecto? Yo en general desconfío de cualquier autoridad que se quiera entronar una y otra vez en sus cargos, ¿no? Putin para mí es un misterio más allá de lo que uno puede leer y saber de él. Está desde 2000 en el poder, 2000. O sea, imagínate, acuérdate 22 cuando años en el poder. estuvo, ¿te acuerdas que hubo un señor que era como, no me voy a acordar nunca el Yeltsin. apellido? No, El sí. segundo. Que era como Medvedev. Medvedev. Sí, ¿no es cierto? Sí, bueno, correcto. y él estaba detrás siempre y lo usó un rato para desaparecer y volver en gloria y majestad. Pero mi mayor comentario es que Putin no se entera mucho de cómo el mundo cambia a una velocidad infinita y tiene entre sus detractoras a las chiquillas de... Las Pussy Riot.
que le hacen la vida imposible. Que y siempre que andan tuvieron por la razón. Europa. pero Oye, siempre vamos a tuvieron tener que la cortar porque de razón. verdad que se nos acabó el programa, el Ya, programa, yo iba a ir desgraciadamente. con la traducción lo del- cual es un problema. De la Pussy Riot. De a ver. La traducción. Si tú eres la... Tú eres la experta en Pussy Vale. Riot. Se puso punk. Se puso punk la Paula Está Walker. rockera. Le gusta la Pussy Riot. A mí también me gusta mucho. A mí me Oye, encanta la resistencia en general. Hagamos un especial de Pussy Riot. te Vale, propongo. vale. Nosotros por ahora nos próximo vamos. programa. Les agradecemos muchísimo la compañía. Hasta la próxima edición de Los Días Contados aquí en Vía X, donde contamos todos y contamos con todos. Buenas Contamos noches. todo y contamos con todos. Eso es. Chao, chao. Hasta mañana, buenas noches.